Hola, ¿cómo están? Soy Patricio Jaramillo, director de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Guayaquil, profesor de violín y viola del Conservatorio Particular de Música Niccolò Paganini. Es un gusto el poder ofrecer esta charla dentro de las 7ª jornadas académicas de Ciencias de la Música organizadas por el Conservatorio Superior de Música de la ciudad de Quito. El tema que voy a tratar es sobre la importancia de la música de cámara en la formación musical, pero antes de ello habrá que definir qué es exactamente la música de cámara. Históricamente, la música tenía dos funciones: la participación en ceremonias católicas, siempre cerca de la música religiosa, y la otra para ciertas clases sociales que tenían acceso a la música, pues era la aristocracia que tenía la exclusividad de contar y contratar a los músicos. A partir del periodo barroco se habla ya de obras específicas que tienen que cumplir con ciertas características para ser consideradas música de cámara, de acuerdo al gusto o por encargo de la persona que pagaba a los compositores. La música se hace para espacios pequeños y para conjuntos instrumentales pequeños también. Tal y como se utiliza el término actualmente, es música escrita para ser interpretada por un grupo reducido, generalmente instrumental, con un instrumento por parte. En la música de cámara no tendremos esto. Ni tampoco esto. Para darle matiz a esta definición, la música de cámara tiene varias características principales. La primera es que cada instrumentista toca una partitura diferente. No hay duplicación de voces a la octava. Cada partitura es independiente del otro y tiene una función determinada que puede coincidir o no con la de los otros instrumentos. No obstante, existe una interrelación, ya que todo ello forma parte de la misma música. La segunda característica es que para que haya música de cámara, por lo menos deben haber dos músicos. Las orquestas, denominadas de cámara, podrían contar con unos 20 instrumentistas aproximadamente. La tercera cuestión es que aunque al trabajar en el aula el profesor dirige la clase, a la hora de actuar no existe la figura del director tal como la conocemos siempre. Lógicamente tiene que haber una persona quien dé las entradas y quien dé los finales. Un cuarto punto importante es que este tipo de música se creó originalmente para espacios pequeños, reducidos, es decir, para espacios de cámara. Hoy en día, este tipo de música se lo realiza en diversos espacios, como auditorios, teatros y al aire libre, por lo que su finalidad inicial se ha perdido para adaptarse a los tiempos. Entre las agrupaciones de cámara más relevantes podemos destacar trío con piano, cuarteto de cuerda, 2 violines, viola y violonchelo, quinteto de viento, flauta, oboe, clarinete, fagot y trompa, quinteto de metales, 2 trompetas, trompa, trombón y tuba, y el ensamble de percusión. De estos grupos se derivan otros: dúo, instrumento polifónico, piano, guitarra o acordeón, más un instrumento melódico. Se entiende que es género camarístico si no es una obra virtuosa, es decir, ambos instrumentos tienen igual de importancia. También existen los tríos, trío de cuerda, violín, viola y cello, aunque pueden darse otras combinaciones, trío de vientos, trío de metales,
ensambles pequeños de percusión. Y así vamos organizando algunas agrupaciones de cámara, como cuartetos, quintetos, sextetos, octetos y agrupaciones mixtas. La orquesta de cámara es una orquesta pequeña que suele estar compuesta por entre 20 y 25 integrantes. Este era el formato especial de las orquestas del siglo XVIII. La música de cámara como la conocemos hoy se puede ejecutar desde las enseñanzas elementales de la música y de hecho se suele llevar a cabo aunque con diferentes nombres. No existe un término exacto para tratar la música de cámara, sino que aparecen diferentes términos que pretenden hacer referencia al original, como es el caso de ensamble, clase colectiva, conjunto de cámara, conjunto instrumental, pero que en cualquier caso todas llevan el mismo fin, hacer música de cámara. La música de cámara es un área indispensable que sitúa a los alumnos en un entorno de trabajo al que no están acostumbrados. Pasan de la característica individual de las clases de instrumento a formar parte de un grupo. A nivel de iniciación musical, a diferencia de las enseñanzas profesionales y superiores, es más difícil encontrar repertorio original para hacer música de cámara. Teniendo en cuenta el nivel técnico de los alumnos con el instrumento, se puede hacer y proponer instrumentaciones. Pero, ¿qué es la instrumentación? Se trata de reescribir o reinventar una partitura a partir de un nuevo grupo de instrumentos, ampliando, reduciendo o equiparando las voces. La instrumentación trata de obtener una nueva versión adaptada al nivel de los alumnos, pero manteniendo siempre su origen. La orquestación original es aquella que ha sido diseñada por el compositor para dar color a su creación musical. Es por tanto la primera instrumentación que se hace y está íntimamente ligada al proceso creativo y artístico del compositor. Por lo que, para hacer nuevas instrumentaciones, habrá que tener en cuenta el timbre del instrumento, sus características físicas, la familia instrumental y sus recursos tímbricos internos, y también las posibilidades que nos brinda la combinación del conjunto instrumental. En cuanto a la aplicación de la instrumentación en el aula, se trata de buscar aquellas fuentes originales que se adecúen al aula en cada momento. Debemos tener en cuenta
cuál es el objetivo de la clase, qué se pretende alcanzar al finalizar la instrumentación para que pueda ser aplicada de una manera real en el aula. También habrá que tener en cuenta el tipo de agrupaciones con las que contaremos en el aula y dependerán de el número de alumnos, tipo de instrumentos, disposición de horarios, pudiéndose encontrar instrumentos por especialidades, grupos mixtos reducidos o grupos mixtos amplios como la orquesta de cámara o banda. Tenemos que destacar la importancia que tiene la música de cámara en la formación musical, ya sea en escuelas privadas, estatales o simplemente en academias, logrando que los alumnos tengan una formación musical de mayor calidad. Por otro lado, ya en nivel avanzado, debemos procurar siempre utilizar el repertorio original y si no lo fuese, ver qué grupo y qué colectivo nosotros tenemos para poder realizar instrumentaciones de todo tipo de repertorio, dando la oportunidad de descubrir nuevos estilos y nuevos compositores. No olvidemos que hacer música de cámara es divertido y motivador. La música en grupo nos permite disfrutar y facilita el aspecto lúdico. La satisfacción de compartir la música hace que las horas que el alumno invierta trabajando en casa tenga mejor recompensa y también fomenta el sentido de la responsabilidad. Esto se debe a que si un alumno no defiende su partitura, esto repercutirá en todo el grupo y serán los propios compañeros los que fomenten ese estudio individual. Además, en el proceso de formación musical existirá una competitividad entre los propios alumnos para ver quién toca mejor y quién puede interpretar la melodía. Esta competitividad tiene que ser controlada en todo momento por el profesor, pues a la mayoría de alumnos les estimulan a estudiar más. Ahora vamos a ver cómo hacer la música de cámara. Es habitual encontrar en una misma agrupación alumnos con distintos niveles técnico-musicales. Puede ser por un lado la preparación del alumno y por otro lado la dificultad de preparar las partituras, ya que las obras que se interpretan en música de cámara no siempre son iguales en dificultad para un instrumento que para otro. Ante esto, siempre debemos ayudar a los alumnos que encuentren dificultades a olvidarse de los problemas técnicos y concentrarse en los resultados, pues la música de cámara tiene como finalidad conocer repertorio y aprender a interpretar en conjunto y no trabajar aspectos técnicos individuales. Y recordemos, el resultado colectivo está por encima de los problemas técnicos que cada uno pueda enfrentar. Los aspectos que el alumno desarrollará en el trabajo de música de cámara son puntualidad, respeto al profesor y compañeros, colocación en el espacio, tendrá una finalidad acústica, rigurosidad en el trabajo, concentración para lograr objetivos, afinación, entender que cada nota que tocan cumple una función armónica y melódica, gestualidad del grupo. Este aspecto es igual de importante a todos los anteriores, ya que ayuda mucho a la interpretación en grupo. Se debe trabajar en forma consciente y exigente para lograr una buena coordinación entre ellos y por tanto un mejor resultado sonoro. Pues no solo debe marcar con gesto el instrumentista que lleve la melodía principal, los demás tendrán que acompañar su gesto, respiración y moverse con él. Una buena práctica es pedir a cada integrante que marque y dé la entrada, logrando de esta manera enseñar la responsabilidad de dirigir la música, además de interiorizar mejor los gestos y respiración necesarios. Paralelamente a estos puntos, se debería incluir espacios para lectura a primera vista, análisis de partituras, análisis de la forma, análisis armónico. La música de cámara desarrolla el oído interno,
favorece la división de la atención escuchando a cada uno de los compañeros por separado, así como el producto final, lo que repercute en el aprendizaje de la afinación, destreza necesaria que requiere un proceso lento y progresivo. La música de cámara aporta la oportunidad de aprender también de los demás. Hasta en los grupos más homogéneos, cada músico tiene muchas cosas que los demás no tienen, y no simplemente técnica, también influencias, formas de trabajar, capacidades sociales, organización, sonido, por lo que se convierte en algo enriquecedor. En cuanto a temas transversales, se trabajan valores como el respeto. No consiste en ser el mejor en el conjunto, sino de hacerlo mejor. Pues, ¿de qué sirve un sonido potente si solo sirve para tapar lo que hace la melodía principal? Hay que respetar a los demás y conocer qué papel desempeña cada uno en un determinado momento. La música de conjunto nos hace prestar una atención superior al sonido, por encima de la técnica, aunque está claro que la técnica es algo fundamental. Hace que prestemos atención a aspectos como la precisión rítmica, tempo, dinámicas, fraseos, timbres, formas, afinación. Hace que veamos la música como algo muy vivo, práctico e inmediato y disfrutemos interpretándola. Recuerden, la práctica de la música de cámara desde la más temprana edad asegura una formación de músicos más sólidos y competentes. En definitiva, la música de cámara nos hace mejores músicos.